también quería saludarlos porque a todos no los he podido saludar antes. Realmente es un gozo, ¿cierto?, poder unir nuestras voces y adorar a ese Dios soberano, a ese único Dios verdadero. Y me encanta verlos, hermanos. Me hacen falta muchos también que no veo aquí, pero oramos al Señor por ellos, que donde estén puedan inclinar también su rostro y dirigirse al Señor en una palabra de oración, ¿cierto? Y los que están conectados del otro lado de la cámara, pues también les doy la bienvenida y que sea el Señor moviéndose con poder en cada persona en esta mañana. Así que vamos a orar. Bueno, bendito y amadísimo Padre Celestial, yo te quiero dar las gracias, mi Dios, una vez más, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, porque realmente tú eres fiel, Señor, eres tan bueno, tan bondadoso, Señor, con nosotros. Te suplico, mi Dios, que seas tú llevándote toda interferencia, Señor, que pueda haber, que quiera interferir, mi Dios, en que tu palabra anide en nuestro corazón, Señor. Te ruego que seas tú, ahí sí, derribando toda fortaleza, Señor, toda mentira del enemigo, que seas tú llevándote toda artimaña, mi Dios, echando fuera todo dardo de fuego, Señor, que venga de la maldad, mi Dios, y que pongas nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro sentir, traigas todos nuestros sentidos aquí, sometidos a la obediencia a Cristo. También te suplico que te lleves mi ansiedad, Señor, mis nervios, y que seas tú hablando a tu pueblo, que seas tú quebrantando corazones, Señor, que seas tú moviéndote con poder en cada vida, de los que están aquí y de los que están al otro lado. Glorifica tu nombre una vez más, Señor, porque es para ti toda gloria y toda honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que yo los invito a que vayan al libro de Nehemías. Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 2. El domingo 16 de enero de este año, que no nos podíamos congregar, no sé si recuerdan, estábamos por Skype, yo prediqué sobre Nehemías, capítulo 1, y estuvimos aprendiendo sobre la oración. Y hoy vamos a seguir en el libro de Nehemías, aunque no vamos a leer todo el capítulo 2. Cuando lo tengan se pueden poner de pie. Nehemías, capítulo 2. Yo quería haberlo hecho todo, luego que no, que del 1 al 8, y al final el Señor dijo que no, que del 1 al 5, que mando yo, y ganó el Señor. Así que vamos a leer Nehemías, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Amén. 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 Pueden sentarse. Así que en el capítulo 1 estuvimos viendo la oración de Nehemías, ¿cierto? ¿Cómo fue esa oración de Nehemías? Como el primero adoró. Él no fue de una: Señor, haz esto, lo otro, no, como la lista de la compra, quiero esto, quiero lo otro, no. Nehemías empezó adorando al único y verdadero Dios. Seguidamente en esa oración lo que vino fue confesión. Él confesó pecado, ¿cierto? Él se incluyó en el pecado del pueblo. Nehemías no nació allá en Jerusalén, Nehemías nació en el exilio, pero aún así
por él ser judío, él se incluyó en ese pecado de que si el pueblo estaba allá en Babilonia deportado, era por culpa del pecado, ¿cierto? Y hubo una noticia pues que a él lo puso muy triste, y era de que la ciudad pues estaba derribada, sus puertas quemadas por el fuego. Esto a él lo entristeció. Y sí, eran muros físicos los que estaban derribados, pero lo que llevó a que esos muros físicos fuesen derribados fue que primeramente se derribaron los muros espirituales. Por eso Dios permitió esa deportación. Y luego ya en la oración de Nehemías, él le recuerda a Dios sus promesas. Incluso antes de pedirle, él le dice: Señor, haz memoria, tú le dijiste a Moisés esto, que si el pueblo era llevado, tú lo ibas a traer. Entonces, por favor, Señor, apelo a tu palabra, ¿cierto? Y ahí sí vino la petición de Nehemías. Y así, y yo estoy tratando de orar de esa manera, de tratar de dejar un poquito la lista de la compra por el afán, Señor, por favor, haz, y tratar de adorar y realmente confesar mi iniquidad. Quiero aprender a orar así como este hombre, porque leyendo todo el libro veo que Nehemías era un hombre de oración. No fue tan exitoso por él mismo. Si él logró éxito fue porque Dios estaba con él, porque él era un hombre que tenía comunión con ese Dios. Y yo creo que para este tiempo, algunas de nuestras oraciones que empezamos a hacer allí en enero, si es que tomamos allí el método de Nehemías y aprendimos a orar así, pues yo creo que algunitas ya deben estar contestadas, ¿cierto que sí? Y han sido sí. Y algunas a lo mejor pensamos que no han sido contestadas, y es que el Señor dijo que no, ¿cierto? Y a lo mejor en otras el Señor nos dice: espera, confía en mí, espera. Entonces no nos desesperemos. Ahí en el capítulo 1, en el versículo 1, leímos que Nehemías estaba en Susa, ¿cierto? Que Susa era la capital del reino, aprendimos que era el reino medo-persa. Y también vimos en qué tiempo fue eso. Vemos que era el mes de Quisleu. Y al final del versículo 11 leímos que Nehemías ora para que Dios le dé gracia delante del rey, porque él era su copero. Nehemías era el copero del rey. Y ahora vamos a ver cómo es que Dios empieza a abrir las puertas a la oración de Nehemías, de esta oración. Versículo 1 del capítulo 2 dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ¿cierto? Dice ahí. Leemos que hay otro mes, Nisán. Nisán es el primer mes del calendario judío. ¿Qué celebramos en Nisán? La Pascua. Muy bien. Así que Nehemías estaba haciendo ayuno y oración para que Dios trabajara en el corazón del rey, para que Dios ablandara ese corazón y que extendiera gracia sobre Nehemías y también sobre su pueblo. Nehemías ha estado todo este tiempo afligido, él ha estado triste, pero este es el momento en que el rey va a ver esa tristeza. En estos 4 meses Nehemías estaba triste y estaba ayunando, pero el rey no había visto esa tristeza. ¿Cierto que no? Entonces veremos que el Señor ha dejado que se ponga en su palabra el tiempo de esta conversación. Y yo creo que por 2 motivos. Primer motivo, vemos que él ora desde Quisleu, que es el 9º mes del calendario judío, que eso está entre noviembre y diciembre, y ora hasta Nisán, que es el primer mes, como ya dije, que viene a ser marzo-abril. Entonces son 4 meses los que él lleva orando. 4 meses para que Dios le dé gracia y poder tener una conversación con el rey. Para que Dios ablande ese corazón y le dé dirección para saber lo que debe hacer, qué debe decirle, cómo se debe dirigir al rey, ¿cierto? Y también vemos allí que sigue siendo el año 20, pero es el año 20 del reinado de Artajerjes.
El reinado monárquico comenzaba en el mes de Tisri, que sería septiembre-octubre. Porque claro, leemos, pues, era el mes noveno y era el año 20, y ahora es el mes primero y es el año 20, pero se está refiriendo al año 20 del reinado de Artajerjes. Y que ese año vendría a ser el año 445 a.C. Y ahorita vamos a hacer un poquito de memoria histórica. ¿Quién era Artajerjes? Artajerjes es un nombre persa de la realeza que significa reino de justicia. También significa aquel cuya señoría es ley. Hasta el nombre dice, ya es ley. O el gran jefe, o sea, aquí mando yo. Su nombre dice todo eso y era así. 4 gobernantes tuvieron este nombre, pero del que estamos hablando era el hijo de Jerjes. ¿Quién era Jerjes? Asuero. Eso lo leímos en el libro de Esther, ¿cierto? Gobernó Persia. Ahora Artajerjes gobernó Persia desde el año 465 al 424 a.C. Y su verdadero nombre era Longimano. No Artajerjes, sino Longimano. O mano larga, quería decir. La mayoría de los eruditos ubican el viaje de Esdras a Jerusalén en el año 7º de su reinado, o sea, en el 458 a.C. Eso lo pueden leer en el capítulo 7 de Esdras, en el versículo 7, porque más adelante, leyendo Nehemías, va a ver que se conectan Esdras y Nehemías. Todas estas cosas, ven, están ahí puestas y como que leemos, pero toda la palabra se va conectando. Es importante. Y Persia, ¿qué era Persia? Como nación corresponde a día de hoy, al estado moderno de Irán. O sea, un país, hoy es Irán. Pero como imperio era un territorio muchísimo más grande. El imperio persa abarcaba varios estados y reinos que se extendían desde las playas de Asia Menor al oeste hasta el valle del río Indo al este, allá. Es que ahora no me ubico en el mapa, pero piensen de aquí a allá. Y como dice en Esther, que el reino era desde India hasta Etiopía. Yo mejor como que me ubico en Esther, ¿cierto? Me ubica más fácil. Pero dice que ese imperio estaba dividido en 20 satrapías. Una satrapía era una unidad política de tamaño y población variada, o sea, tenía distintos tamaños. Así como un país se puede dividir en comunidades. España se divide en comunidades, ¿no? Pues el imperio se dividía en satrapías. Y estas se subdividían en provincias. En Esther 1:1 leemos que Asuero reinaba sobre ¿cuántas provincias? 127 provincias. ¡Wow! Era un montonón de territorio. Desde India hasta Etiopía. Era mucha tierra que gobernar. Así que al comienzo Judá era una provincia en la satrapía de Babilonia. Más tarde se le denominó en forma unificada del otro lado del río. Por eso cuando muchas veces leemos del otro lado del río, se está refiriendo a Judá, que pertenecía a una satrapía de Babilonia. Y las satrapías pues estaban gobernadas por persas que eran directamente responsables ante el emperador. Cada uno tenía que estar dándole informes al gobernador, al emperador directamente, que diga. Ahora, ¿quién era el copero? El copero era un oficial o encargado de alto rango en las cortes reales, cuya tarea era servir las bebidas pues en la mesa, servirle al rey, ¿no? Resulta que había un temor constante de que hubieran conspiraciones e intrigas y envenenaran al rey. Con que pues esta persona debería ser considerada totalmente digna de confianza. ¡Wow! Mira, si envenenan al rey, así que al copero pues debía probar del vino del rey, porque si estaba envenenado, ¿quién moría primero? El copero. O sea que estaba ahí en un punto bastante crítico. Los requisitos para obtener el trabajo pues no se llevaban a cabo a la ligera. Venga, Tim, marido, no. Había que mirar que
fuera una persona que aparte de que tuviera buen porte, porque imagínate también ahí pasar delante del rey viéndole la cara, pues el rey quería ver a alguien que tuviera buen porte. Pero tenía que ser modesto, laborioso, una persona que tuviera coraje, que tuviera carácter, firmeza, que fuera de confianza. Y Nehemías era todas estas cosas. Y el rey pues, solía tener conversaciones con el copero. El copero estaba ahí oyendo todo. Todos los informes que venían a traer, el copero estaba ahí oyendo. Y muchas veces el rey podía preguntarle, ¿y tú qué opinas de esto? No que fuera a hacer lo que el copero dijera, pero había como esa confianza de comentar con él cosas del reino, ¿cierto? Así que Nehemías llegó a ser el copero de Artajerjes, el rey de Persia. Es que no estamos hablando de un país chiquito. No estamos hablando de Irán hoy como tamaño de Irán, no. Era un imperio bastante grande. Su posición, ya dije, puso en peligro su vida todos los días. Todos los días. Todos los días tenía que probar la comida del rey, el vino del rey. Y si pasaba algo, pues mira, el que caía primero iba a ser Nehemías. Vemos que Artajerjes le tuvo en gran estima. Más adelante veremos cómo su capacidad financiera indicaría que esta ocupación pues era lucrativa. Se ganaba bien. Hombre, estás arriesgando tu vida, que menos que tengas un buen sueldo, ¿no? Y además de estar en una alta posición en el mundo, porque eso era un honor, estar ahí, al lado del rey, sirviendo al rey, eso era tremendo honor. Y aparte de todo esto, de tener esa alta posición que tenía Nehemías, lo que vemos es que este hombre tenía un corazón para Dios. Era un hombre que aunque servía al hombre más poderoso del planeta en ese momento, no se había contaminado. Él no estaba sirviendo a los dioses de allí. Él servía al único Dios verdadero. Él nació en el exilio, pero él servía al Dios de sus padres. Creía en el Dios de sus padres. Él no vio nada de lo que pasó, pero sabía que era verdad todo lo que estaba escrito. Sabía que la palabra de Dios era fiel y que Dios cumpliría su palabra. ¿Y por qué les digo todas estas cosas? De Artajerjes, quién era, de dónde estaba el reino, qué hacía el copero. Porque es que quiero que nos hagamos esa idea. Que es que no está hablando cualquiera con cualquiera. Está hablando el hombre más poderoso sobre la tierra, que tenía el poder para decir si algo no me gustó, tu cara no me gustó, que le corten la cabeza, ¿no? Como la reina de corazones. No. Tenía ese poder. Estaba hablando con Nehemías, su copero, que es nada más y nada menos que un descendiente del pueblo escogido por Dios. Pueblo que fue llevado al exilio por su pecado. Recordemos esto no podemos perderlo de vista. No fue porque a Babilonia le plació llevárselos, pues me los llevo. Dios lo permitió por su pecado. Y no están hablando en esta vez temas del reino, ni cosas del rey, ni el rey le está pidiendo una opinión, no. Están hablando sobre lo que le está pasando a Nehemías, ¿no? Porque el versículo 2 dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Aquí vemos que el rey puede discernir que esta tristeza no es por enfermedad. Este no tiene cara de enfermo. Él le dice, es quebranto de corazón. Pero ahí vemos que dice, entonces temí. Nehemías dice, yo temí. Yo entré, es que no se podía estar triste delante del rey. Nadie podía estar de silicio delante del rey. Esto también lo hemos visto en Esther, ¿cierto? Esa no era la actitud. Recordemos en Esther que no se podía presentar así una persona delante del rey. Podría ser condenado a la muerte por estar así en presencia del soberano. La actitud correcta que se debía asumir al estar en la presencia del rey era una actitud de gozo. ¡Wow! Estoy delante del rey, ¿no? Tú podrías tener tu problema, lo que fuera, pero tú traga para adentro, porque el rey no te podía ver triste.
Pero vemos que el monarca vio esa tristeza, ¿cierto? Nehemías teme. ¿Por qué? Ya lo dije, porque no podía estar triste. El rey podría interpretar que sus súbditos están descontentos con lo que el rey está haciendo. El rey era responsable de proveer para todos sus súbditos y a lo mejor si alguno estaba inconforme y por eso estás así en mi presencia. No, esa cara me la cambias. De estar mostrando insatisfacción delante del rey. Y yo a veces digo, ¿cómo es nuestra cara delante de nuestro rey? ¿Cierto? Esa insatisfacción, otra vez arroz con huevo. No. Si veía una pizca de descontento por lo que el rey les estaba dando, bórralo. Aparte de que pensara de que había un complot contra su vida, el rey podía estar pensando, a ver, aquí ya están armando un complot y el que me van a eliminar es a mí. Todo esto le pudo haber pasado a Nehemías por la cabeza, por eso él tuvo temor cuando el rey vio esa tristeza. Y entonces estamos viendo que el rey discierne, le dice, no, esto no es enfermedad, esto es quebranto de corazón. Resulta que Dios, el verdadero soberano, porque Él es el verdadero soberano, estaba trabajando en ese corazón. Dios ya estaba abriendo las puertas para contestar la oración de Nehemías, la que hizo allá, la que leímos en Nehemías 1, al final del versículo 11, que dice: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero. ¿Ven? Porque yo servía al rey. Dale gracia delante de aquel varón. Hay un dicho que dice: no trates de cambiarlo. Y este dicho era como la ley de los medos y los persas: no trates de cambiarlo. Se refiere a que es imposible que algo cambie. Imposible que algo cambie. Y Artajerjes, el rey de los medos y los persas, tenía la reputación de que era imposible que cambiara. Y nosotros no conocemos a alguien así, como que lo damos por imposible, ¿cierto? Es que tú no lo conoces. Eso es imposible. No hay poder humano. Es que fulano, no. Artajerjes tenía esta reputación. Pero resulta, eran ya 4 meses los que llevaba orando Nehemías porque Dios tornara ese corazón. Y Nehemías no vemos que se desesperó. Obvio sí, estaba triste, pero no se desesperó. Y dijo: no, mira, yo no aguanto más. Yo me voy, sea como sea. Yo voy a coger mis ahorros y me voy a restaurar la ciudad de mis padres. Yo no puedo permitir que la ciudad de mis padres siga así. ¿Cierto? Porque a veces nos desesperamos con las situaciones en las que estamos atravesando. Como estamos orando y orando y no vemos todavía la respuesta, queremos hacerlo con nuestras formas. Pero Nehemías siguió esperando. Este hombre entendía que si la mano de Dios no lo guiaba, no acabaría bien la cosa. Nehemías entendía esto. Nehemías acudió al Señor en oración para que cambiara el corazón del rey. Ese corazón que era imposible. Para que cambiara sus actitudes y toda la situación para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, pero que fuera con el beneplácito del rey. O sea, se va a hacer la voluntad de Dios, aunque el rey diga: venga, sí, ve, eso es lo que vamos a ver, que va a pasar. Así que a veces, cierto, vemos como que nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros jefes, hermanos, amigos, vecinos, tienen esa dureza en el corazón, ¿cierto? Y ya como que nuestras fuerzas decaen y decimos: no, esto ya es imposible. No, hermanos, para Dios no hay nada imposible. No nos desesperemos y tratemos de cambiar la situación por nuestra fuerza, con nuestros contactos, con nuestros recursos. Es que yo conozco a fulano, ese me va a ayudar con esa cosa. Yo necesito resolver esto, menganito. Sí, tú puedes hablar con fulanito y menganito, pero después de hablar con el Rey Todopoderoso, con el verdadero soberano,
Eso es lo primero que tenemos que hacer. Algunos tratan de comprar a sus superiores para estar ahí favorecidos. No. Lo que tenemos que hacer es clamar al que todo lo puede, para que Él torne los corazones conforme a su voluntad, y ahí sí ya sea el Señor guiándonos cómo debemos obrar. Pero primero presentémonos ante Dios. ¿Y cómo? Dijimos, con alabanza, confesando, recordando la palabra de Dios, y ahí sí viene la lista de la compra. Pero hay un orden. En el versículo 3 dice: y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Dice, para siempre viva el rey. Es como quien dice, no quiera Dios que le pase algo al rey. No se preocupe, no pasa nada con su vida. Usted tranquilo, rey. No, todo bien, rey. Aquí Nehemías le explica el motivo de su tristeza. La ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, dice, y sus puertas consumidas por el fuego. Entonces, ¿cómo no vamos a estar triste? ¿Cómo no va a estar triste así? Rey, usted me entiende, ¿no? Él le explica. Recordemos que el motivo principal por el que se construían las murallas era para proteger la ciudad, ¿cierto? De protegerlos de los enemigos. Entonces, ¿Jerusalén cómo estaba? Estaba desprotegida. Cualquiera podía venir y atacarlos. De tal manera de que los que habían regresado ya, pues ni se atrevían a vivir allí. Ya había gente que había regresado, pero no se atrevían a vivir en Jerusalén, porque los muros estaban derribados. No había protección. Ellos serían presa fácil de cualquiera que viniera a atacarlos. Recordemos un poquito cómo fue que pasó eso. Babilonia había conquistado Jerusalén y destruido el templo en el año 586 antes de Cristo. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos del 8 al 10. Si quieren apuntarlo, yo se los leo. Dice, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. ¡Wow! Creo que nos podemos hacer una idea con lo que está pasando ahora mismo, ¿cierto? Con lo que está pasando ahí en Ucrania. Es aterrador, es desolador. Entonces yo me puedo imaginar cómo había quedado Jerusalén. Quemaron la casa de Dios, todas las casas de los príncipes, todas las casas, derribaron las murallas. ¿Qué había? ¿Cómo iba a vivir allí la gente? Este era el dolor que tenía Nehemías. Entonces, claro, el rey lo escucha, se puede hacer una idea, ¿no? Una ciudad sin murallas, pues claro, no es para menos que estar triste. Y dice en el versículo 4 del capítulo 2, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Qué cosa pides? ¿No? Wow, que me pregunte el rey, ¿qué pido? Pudo el rey entender el motivo de su tristeza, ¿cierto? Empatizó con él. O ya el corazón del rey estaba en las manos de Jehová. ¿Cierto que sí? Ya ese corazón estaba en las manos de Jehová. El Señor pudo ablandarlo. Y fue como, pues, venga, Nehemías, cuéntame, ¿qué hay que hacer para quitarte esa tristeza? ¿No? Si está en mis manos, cuenta con ello. Podemos ver que el rey sí tenía cierto aprecio por Nehemías, pero bien podía no haberle importado nada lo que estuviera pasando, ¿cierto? El rey no le dijo, ay, no, a mí no me vengas aquí con lloriqueos. A mí no me cuentes tu vida, ¿no? Es lo que a veces uno oye por ahí. A mí no me cuentes historias. O tampoco le dijo, no te preocupes por eso, hombre. Tú aquí conmigo estás muy bien. ¿Por qué te preocupas?
dejen que los de allá se apañen. No, tampoco vemos eso, ¿cierto que no? No. Dios lo tenía dispuesto para actuar conforme a su voluntad. Dios estaba trabajando en ese corazón. Claro, ese rey podía haber pensado muchas cosas, pero no, Dios estaba trabajando ahí para hacer lo que Él quería. Vamos a leer todos Proverbios 21:1. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Tú podrás ser el rey, pero yo soy Jehová, dice el Señor, ¿cierto? Dice: a todo lo que quiere, lo inclina. Puede ser creyente, no ser creyente. Si Dios quiere que haga su voluntad, va a hacer su voluntad. ¿Cierto? Y ahí vemos, volviendo a Nehemías 2, versículo 4, dice: entonces oré al Dios de los cielos. Él llevaba 4 meses orando, pero en ese momento fue como una oración rápida, ¿cierto? Así como esas rápidas de Pedro: ¡sálvame! Pues ahí sería como Dios mío, ayúdame a decirle al rey todo lo que hemos estado planeando, porque ya Nehemías estaba en oración con Dios, pidiéndole dirección a Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hablar ante el rey? Y fue ahí como: Dios mío, ahora dame de nuevo para hablar con el rey. Este es el momento por el que yo había estado orando, ¿cierto? Porque Nehemías no hizo uso a la primera de ese honor que él tenía de estar al lado del rey, ¿cierto? Y en cuanto supo la noticia, fue y le dijo al rey: rey, mira, esto me está pasando. No. Él sabía que el rey era difícil. Él sabía que ya la construcción de esos muros se habían empezado una vez y que habían sido paradas. Así que Nehemías dijo: no, yo no me la juego. Lo mejor es ir con Dios. Que el Señor prepare el camino. Eso lo pueden leer en Esdras 4, del 11 al 21. Cómo esas murallas habían empezado a ser reconstruidas, pero eso quedó parado. Eso se paró. Y dije al rey, versículo 5, y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y yo pienso que este es el segundo motivo por el cual Dios se aseguró que supiéramos en qué tiempo tuvieron esta conversación. Primero, porque vemos que son 4 meses que lleva orando, ¿cierto? Y el segundo, veo porque Dios ya también tenía una tarea preparada para Artajerjes. Sí, iba a ir Nehemías a reedificar, pero iba a ir por la orden de Artajerjes. Y esto vemos que Dios tiene un propósito. En Daniel 9:25, vamos a leer Daniel 9:25. ¿Estamos? Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Wow. El Señor está diciendo: esto se va a reedificar, pero va a haber un periodo desde que empieza esta reconstrucción hasta la entrada triunfal de nuestro Señor allí en Jerusalén. Juan 12 y 13 dice:
Juan capítulo 12, versículos 12 y 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esta es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Qué fiesta era esta de la que aquí hablamos? No, la Pascua. ¿En qué mes se celebra la Pascua? En Nisan. ¿Cuándo habló Artajerjes con el rey? En Nisan. Leímos en Daniel, ¿cierto? Que desde la orden de la reconstrucción del templo habría 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántos son 7 semanas más 62? 69. Pero es que estas semanas son semanas de años. Entonces vamos a multiplicar 69 por 7. Por 7 años. Esto da 483 años. Que en días vienen siendo 173.880 días. Hay un señor, un matemático, me había apuntado el nombre, pero luego me lo borré, perdón por no dar la información, y dice que esto fue así. Y si el Señor dice que era así, es que fue así. Por eso tal vez fue que antes se paró la reconstrucción. No fue que el que dijo, me paran esta obra, y por eso se paró. Es que Dios dijo, este no es el momento. Dios tiene un tiempo para todo. Y volviendo, ¿cierto? Nehemías puede estar pensando, hace ya más de 140 años que fueron derribados los muros, quemadas las puertas, y siguen así. Ya ha habido 2 viajes, porque ya regresaron unos con Zorobabel, ya regresaron otros con Esdras, y nadie hace nada. No, es que la tarea estaba preparada, era para él y para ese tiempo, ¿cierto? La de reconstruir esos muros. Y tampoco vemos a Nehemías diciendo, es que ¿cómo es posible que nadie haya hecho nada en todo este tiempo? No dice, de verdad, es que no hay gente que no sirve para nada. ¿No nos pasa a nosotros a veces así? Como que nos enardecemos porque hay algo que hacer y decimos, de verdad, que es que no podían haber hecho eso antes, no, tenían que esperarme a mí. Hermanito, es que la tarea era para usted. El Señor se la tenía guardada, era usted. Entonces, cuando venga así como ese sentimiento, pero tanto tiempo, el Señor se la tenía guardada. Era para usted esa tarea, ese privilegio de trabajar para el Señor. Y me pregunto, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Ya sabemos cuáles son los muros que tenemos que reconstruir? Recordemos que los muros de Jerusalén estaban derribados, los físicos, pero eso pasó porque los muros espirituales cayeron antes, porque ellos se contaminaron antes. A mí el pastor me regaló hace unos años un libro que se llama Pásame otro ladrillo. Este libro está inspirado en Nehemías, y allí el autor, que no sé pronunciar, Charles R. Swindoll, hace una comparativa de los muros derribados y muros espirituales. Y yo se los quiero leer. Denme un tiempito, yo se los leo. Y dice, tal vez usted sea conocido como un buen cristiano, pero en su corazón usted sabe que aunque es cristiano, en el mismo sentido en que Jerusalén les pertenecía a los judíos, el muro que rodea su vida espiritual, que lo protege y defiende, está por el suelo. Pecados tales como el egoísmo, la falta de disciplina, la postergación, la inmoralidad, el hecho de no tener tiempo para Dios, el compromiso con el mundo y la rebelión, han llegado y sembrado sus horribles semillas. Y esta siembra ha comenzado a dar su fruto de muerte. Haga usted un serio inventario de su verdadera situación. Estoy leyendo lo que dice este hermano. Él dice, Nehemías se informó y se preocupó antes de emprender su proyecto. La primera fase fue la evaluación.
Él dice, hoy en día siento entre ciertas personas de nuestra familia evangélica una superficialidad frívola con respecto a Dios. Tenemos la tendencia de tomarlo a Él en forma liviana, como si Él fuera nuestro gran compañero de intimidades. Luego nos escondemos detrás de la racionalización de que nadie es perfecto. Al fin y al cabo, nos decimos a nosotros mismos, yo soy mejor que tal y que tal. Y ciertamente mejor de lo que era antes. Nos encogemos de hombros y hacemos un comentario pasajero. Bueno, Él entenderá. Si esta es la actitud de usted, estimado lector, el enemigo está viviendo en su campamento. Sus muros están destruidos. Esto está escrito en ese libro, en la página 25, si lo quieren leer un día. Y lo que me llama mucho la atención es que fue impreso en el año 78. No es nuevo, ¿no? Pero vemos el mismo pasotismo hoy en día. El mismo. Y yo se los quise leer como una exhortación a examinar nuestros muros espirituales, para que no seamos presa fácil del enemigo y nuestra vida sea destruida. Porque esto se puede hacer físico. Nuestros hogares se pueden romper. Nuestros hijos destruirse. Y no queremos esto, ¿cierto que no? Así que debemos actuar como Nehemías. Primeramente en ayuno y oración, esperando en Dios y a la vez haciendo el trabajo con excelencia. Él no se encerró solamente a ayunar y a orar, no, él seguía trabajando, él seguía estando del rey, haciendo su trabajo con excelencia. Nehemías era un hombre que tenía actitudes para ser un buen líder. Él era sensible a las necesidades, le importaba lo mismo que le importaba a Dios. Porque, como dije en la primera predicación, él no dijo, bueno, allá ellos se lo buscaron, yo nací por acá, yo estoy bien. No, a él le dolió la situación de su pueblo. Era digno de confianza, estaba al lado del rey porque había demostrado que era digno de confianza. Y vemos que es un hombre que está dispuesto. Ahí en el 5, al final del 5, en Nehemías 2, él dice, envíame a mí, ¿no? Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Yo estoy dispuesto. Cuando el Señor llama, tú dices, envíame. ¿Estamos dispuestos? Me gustaría que leyéramos unos versículos, porque pienso que esto es lo que hizo Nehemías. Vamos a leer Salmos 37:5. Bueno, si lo puede leer un hermano, Salmo 37:5, con voz fuerte. Otro, Proverbios 16:3. Otro, Salmos 27:14. Primera de Pedro 5:6 y 7. Y Efesios 6:18. ¿Alguno ha encontrado ya Salmos 37:5? ¿Con voz fuerte? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Confiemos, hermanos. Cualquiera que sea esa tarea que vayamos a hacer, encomendémosela al Señor. Aún empezar a hacer nuestras tareas del colegio, los que estudian, el empezar nuestra jornada laboral, encomendémosela al Señor. Que sea lo que sea que hagamos, se lo encomendemos al Señor, confiemos en Él y Él hará. Eso dice su palabra. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. A lo mejor nosotros pensamos en algo, ¿cierto? Se nos ocurre una idea, pero si la encomendamos al Señor, el Señor dirá, bueno, este pensamiento va o no. El Señor es el que nos dará el visto bueno de si eso que estamos pensando es así o no. Salmos 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esperemos.
No es que ya oré, ya está, ya oré. ¿Y qué pasó con la respuesta? Es que nada. No. Toman meses y hay respuestas que toman años, ¿cierto? ¿Cuántos años esperó Abraham? Lo que pasa es que, como dice Mercedes, somos una generación de microondas y la queremos antier. Pero no. El Señor responde. Pero esperemos en Él. Roguemos que el Señor nos dé esa capacidad de esperar sin desesperar. Esperar es estar trabajando, ocupadito, lo que yo tengo que hacer y confiando en que el Señor va a resolver la situación. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Yo pienso que Nehemías hizo todas estas cosas, ¿cierto? Él pensó, él oró, él confió en el Señor, él se humilló ante el Señor en ayuno, oración, estuvo ahí encerrado con el Señor. Y fue el Señor el que lo exaltó. Y veremos esa mano gloriosa del Señor, cómo se mueve. Dice, echando una parte de la ansiedad. Toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué dice? Porque Él tiene cuidado de vosotros. No pensemos que Dios se olvidó de nosotros, como algunos piensan. No, es que Dios está ocupado con tanta gente. No, Él es Dios, Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso. Ninguna de nuestros pensamientos se le escapa al Señor. Y Él a cada uno nos tiene una tarea preparada, un ministerio preparado. Así que estemos dispuestos. Efesios 6, 18. Orando todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Orando en todo tiempo. En todo tiempo. Sí, yo no puedo estar de rodillas en mi trabajo, pero yo ahí pelando patatas puedo estar orando, ¿no? O lavando un baño y puedo estar orando. Podemos estar orando, intercediendo unos por otros. Tampoco nos enfrasquemos solamente en lo mío, sino preocupándonos por el hermano, amando al hermano, así como nos estuvo hoy diciendo nuestra hermana Sandra. Y con la confianza puesta en esas promesas eternas. Mira, se profetizó que el Mesías vendría y el Mesías vino. Y su palabra hoy nos la llevó nuestra hermana allí en Tesalonicenses, que Él va a venir. ¿No es eso glorioso? No nos movamos de sus promesas, hermanos. Él va a volver. Él va a recoger a su pueblo. Y yo digo lo mismo, como mi hermana, yo no sé cuándo. Igual pasan 100 años más. No sabemos, pero va a volver. Y en esto es lo que tenemos que estar firmes, en ocuparnos más que preocuparnos. ¿Amén? Así que vamos a orar. Bueno, bendito y amadísimo Padre Celestial, tú eres el Shaddai, el Dios de los imposibles, el que torna corazones de Artajerjes, de faraones, Señor. Si hace falta usar 10 plagas, tú las usas. Pero tú tornas corazones, Señor. No nos dejes, Señor, decaer nuestro semblante cuando vemos que nuestros hijos, nuestros hermanos, padres, Señor, tienen ese corazón así durito, entenebrecido. Tú lo puedes tornar, tú tienes un tiempo, Señor. Como dijo mi hermana y como dice tu palabra, tú no quieres la muerte del que muere, Señor. Tú quieres que todos vayamos a esa eternidad contigo. Pero sí es verdad que cada persona toma su decisión, hace su elección, Señor. Yo te suplico que por tus misericordias tú continúes obrando en esos corazones, Señor. Yo te ruego que fortalezcas a cada uno de mis hermanos en esas tareas que tú los has puesto, Señor, en criar hijos, en ir a un trabajo, en estudiar, en lo que sea, mi Dios. Allí donde tú nos has puesto, Señor. Estamos bajo una autoridad, Señor. Ayúdanos a someternos a nuestras autoridades, pero reconociendo de que tú eres el soberano, que al fin y al cabo todo lo hacemos por ti y para ti, Señor, porque para ti es toda la gloria y toda la honra.
Te suplico, Señor, por los gobernantes de cada país, mi Dios, que tornes esos corazones, que dejen, Señor, de aprobar leyes que van en contra de tu palabra. Te suplicamos, Señor, por Ucrania, mi Dios. Nos unimos a ese dolor, Señor. Te rogamos que fortalezcas a nuestros hermanos allí y aún en Rusia, Señor, que también tendremos hermanos. Guárdalos, mi Dios. Guarda, Señor, nuestros hermanos en India, en África, en tantos países que están siendo perseguidos, Señor. Guárdalos, mi Dios, fortalécelos, reconfórtalos. Que tu palabra sea ese aliento, Señor, esa roca fuerte donde ellos se pueden cimentar, esa peña que brota agua fresca, Señor. Yo te ruego, mi Dios, por tu congregación El Shaddai, que nos santifiques, mi Dios, que nos limpies del egoísmo, de la pereza, del pasotismo, de todo esto que el hermano Swindoll decía, Señor, y que lo hacemos, Señor, reconocemos que lo hacemos, que somos culpables, perdónanos, Señor. Y ayúdanos a ver que nuestros muros espirituales, Señor, se están derribando, Señor. No queremos ser destruidos, Señor. Glorifícate, Señor, en la vida de nuestros hijos, mi Dios, de nuestros esposos, de nuestros padres, hermanos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo. No hace falta que nos vayamos a otro país, a otro sitio para ser misioneros. Allí, Señor, donde tú nos has puesto, ayúdanos a hacer esa misión. Y no solamente predicar tu palabra con los labios, Señor, sino que nuestra vida sea ese reflejo de ser un cristiano. No que ella se dice ser cristiana, no, que seamos, Señor, cristianos. Glorifícate, mi Dios. Gracias por tu palabra, gracias por fortalecernos, por animarnos, Señor, y ayúdanos a esperar en ti, mi Dios. Te lo agradecemos todo en el soberano nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos del YouTube, Dios los bendiga, Dios los guarde. La próxima semana más con el Señor y que sea el Señor trabajando en ustedes cada día. Déjense impulsar por el Señor. Amén. Amén.